Libro Apostasía es el asunto, de Ralph Larson. Capítulo 12. El mayor de todos los reavivamientos. Reavivamiento, palabra conmovedora y llena de esperanza. ¿Qué cuadros inspiradores y animadores trae a la mente? El recuerdo del cristiano peregrino subsiste profundamente sobre el tremendo reavivamiento de los tiempos del Nuevo Testamento, el reavivamiento que cambió la historia de la Reforma, el reavivamiento wesleyano en Inglaterra y el gran reavivamiento mundial del Advento que le dio nacimiento a nuestro propio movimiento. Ha habido desde luego reavivamientos de menores dimensiones y de importancia local, pero los grandes reavivamientos en los cuales las personas de naciones enteras han sido afectadas permanecen como grandes y definitivos hitos en el horizonte de la historia religiosa. Hubieron ocasiones en las cuales la verdad de Dios fue proclamada en el poder del Espíritu y los corazones de los oidores instintivamente cedieron a la santa influencia. El curso de la historia en pueblos, ciudades y aún en países fue cambiado. Hay algunos historiadores que creen que el reavivamiento wesleyano en Inglaterra salvó a ese país de una revolución tan sangrienta como la que hubo en Francia. Grandes reavivamientos, demostraciones de una época del poder salvador de Dios. ¿Son cosas del pasado? ¿No hay más reavivamientos guardados para nosotros? Escuchamos muchos apelos por reavivamiento. ¿Serán ellos en vano? Ciertamente no. El mayor de todos los reavivamientos aún está por venir. El propio Señor lo ha prometido. Habrá un reavivamiento que sobrepasará a todos los demás en alcance, en número de personas afectadas y en demostraciones del poder salvador de Dios, el cual produce resultados eternos. Es el reavivamiento el que acompañará el alto clamor del triple mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 12. Combinado con la poderosa voz del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 3. Realmente la tierra será iluminada con su gloria. ¿Cómo se comparará este reavivamiento con los anteriores? La sierva del Señor nos dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. La gran obra del Evangelio no se cerrará con menos manifestación del poder de Dios que lo que marcó su comienzo. Conflicto de los siglos, página 517 y página 611. No desde los tiempos apostólicos. Este reavivamiento va a sobrepasar los mayores días de la Reforma. Traerá mayores resultados que el reavivamiento wesleyano en Inglaterra y será de mayor alcance que el reavivamiento del gran movimiento del Advento. La mensajera del Señor nos dice: el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Conflicto de los siglos, página 669.
¿Cuáles serán las características de este gran reavivamiento? Incluirá, pero no estará limitado, a lo siguiente: un ministerio humilde y dotado del Espíritu. Elena de White dice así: cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Conflicto de los Siglos, página 664. También un masivo movimiento laico. La mensajera del Señor nos dice: miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Cientos y miles fueron vistos en visión, visitando familias y abriendo delante de ellas la palabra de Dios. Testimonio, tomo 9, página 126. También muchos obreros de la hora 11. A la hora 11, el Señor reunirá una gran compañía del mundo para que lo sirva. A la hora 11, el Señor llamará a su servicio a muchos obreros fieles, hombres y mujeres autosacrificados, se colocarán en los lugares que han quedado vacantes debido a la apostasía y a la muerte. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley, se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Los obreros de una hora serán traídos a la hora 11 y consagrarán sus habilidades y todos los medios que le fueron confiados para hacer avanzar la obra. Todas estas citas se encuentran en Manuscrito 64 de 1898, El joven instructor, página 532, Mensajes selectos, tomo 3, página 441-442, Review and Herald, volumen 3, página 473. También serán expuestas las corrupciones de Babilonia. La mensajera del Señor dice esto: estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Conflicto de los Siglos, páginas 661 y 662. Ninguna iglesia será la intérprete de la Biblia. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio, sustentado por Roma, es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la Iglesia, y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras. Si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra para mantener la Biblia, y solamente la Biblia, como la norma de todas las doctrinas
y como la base de todas las reformas. Conflicto de los siglos, páginas 654 y 595. Exaltación de la santa ley de Dios. Es solamente en la medida que la ley de Dios es restaurada a su correcta posición que puede haber un reavivamiento de la fe primitiva y de la piedad entre su profeso pueblo. Conflicto de los siglos, página 478. La fiel predicación de la palabra de Dios en este gran reavivamiento traerá una profunda convicción a las mentes y a los corazones y resultará en una visible transformación de vidas, abandonando al mundo con sus vanas modas, sus emocionalismos extáticos, pero con una profunda e inexpresable alegría. Esta alegría espiritual será realzada por la vista de inmensos números de personas que entran a la iglesia. De acuerdo con la descripción inspirada, la sierva del Señor dice: miles y miles escucharán palabras que nunca antes habían escuchado. Conflicto de los siglos, página 606. El tímido se volverá lo suficientemente intrépido como para romper todas las ligaciones familiares o las relaciones con la iglesia que los han restringido. Y la mensajera agrega: un gran número se colocarán al lado del Señor. Muchos, tanto ministros como personas, aceptarán gustosamente aquellas grandes verdades que Dios ha hecho con que sean. Un gran número se colocarán al lado del Señor. Muchos, tanto ministros como personas, aceptarán gustosamente aquellas grandes verdades que Dios ha hecho con que sean proclamadas en este tiempo, para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Conflicto de los siglos, páginas 612 y 464. Ellos serán acompañados por líderes del mundo a través de los cuales el Señor está trabajando ahora. La hermana Huay comenta también: tribu tras tribu de las filas del enemigo se unirán con los guardadores de los mandamientos de Dios. Testimonio, tomo 8, página 41. Nuestros corazones se emocionan y nuestros espíritus se elevan a la vista de estas promesas y predicciones. El gran clímax de la obra de Dios en la tierra y realmente en la historia de la tierra está ante nosotros, y los eventos mundiales están testimoniando de la exactitud de la predicción inspirada de que los movimientos finales serán rápidos. Testimonio, tomo 9, página 11. Ciertamente el escenario se está preparando para los actos finales del drama. Pero no ha sido contada toda la historia. Hay uno que ha estudiado todas estas predicciones cuidadosamente y que ha astutamente colocado su contraestrategia. Satanás sabe que él no puede impedir que se cumplan estas profecías. Por lo tanto, él tiene que tratar de frustrar su propósito a través de un medio que él ya ha usado antes: la introducción de una falsificación antes que aparezca lo genuino. Miremos nuevamente en el conflicto de los siglos lo que la sierva del Señor escribió: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Conflicto de los siglos, página 517. Pero mire cuidadosamente algunas líneas más adelante.
El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Conflicto de los siglos, página 517. ¿Un falso reavivamiento? ¿Por qué no? ¿No ha establecido Satanás una falsa iglesia, un falso sacerdocio y un falso sábado? Trabajando a través de las mentes que están bajo su influencia y agencias que están bajo su control, él establecerá un falso reavivamiento que aparezca antes que el verdadero reavivamiento, así como él hizo aparecer a falsos mesías antes que apareciera el verdadero Mesías. Una falsificación es, desde luego, más efectiva si es la primera que entra en escena y a través de un cuidadoso estudio de las profecías. Satanás está capacitado para hacer esto. Él aplicará a esto sus mejores esfuerzos porque sabe que es la última batalla. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento, falsificación, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las santas escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Conflicto de los siglos, página 651. ¿Cómo entonces puede ser reconocido el falso reavivamiento para distinguirlo del verdadero? Tal como lo hemos observado, viendo algunas características del verdadero reavivamiento, démosle atención ahora a algunas características del falso. Por ejemplo, el sentimiento será enfatizado sobre la verdad. La hermana Joy habla con respecto a eso diciendo: hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. Conflicto de los siglos, página 517. También las normas de la piedad serán rebajadas. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la Iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Conflictos de los siglos, página 518. Otra característica es un alejamiento de la negación del yo. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación, negación del yo y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Conflicto de los siglos, página 518. Y la sierva del Señor también agrega: uso de música para excitar las emociones. Las cosas que usted ha descrito que están ocurriendo en Indiana, el Señor me ha mostrado que ocurrirán antes del fin del tiempo de gracia. Toda cosa burda se pondrá de manifiesto. Habrá gritos, con tambores, música y danza. Los sentidos de seres racionales estarán tan confundidos que no se podrá tener confianza en ellos para hacer decisiones correctas, y a esto se llama la obra del Espíritu Santo. Reavivamientos modernos, página 50. Los poderes de las agencias satánicas se mezclan con el alboroto y el ruido para tener un carnaval, y a esto se lo llama la obra del Espíritu Santo. Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones
que los desvían. No pueden hablar de lo que anteriormente conocían con respecto a los principios bíblicos. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Reavivamientos modernos, página 51, y Mensajes selectos, tomo 2, página 43. También veremos una degradación de la ley divina. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón, ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Conflicto de los siglos, página 522. Otra de las características serán las conversiones superficiales. La sierva del Señor nos dice: los conversos, ganados de este modo, manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Conflicto de los siglos, página 516. Y también podremos ver un éxodo masivo de la verdadera iglesia. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden, pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Conflicto de los siglos, páginas 666 y 660. En visión, la mensajera de Dios vio. Norma tras norma fue dejada para que fuese arrastrada en el polvo a medida que compañía tras compañía del ejército del Señor se unían al enemigo.
Testimonio, tomo 8, página 41. El hermano Richards, fundador del programa de radio de La Voz de la Profecía, le leyó la declaración anterior a los delegados reunidos en la sesión de la Conferencia General en Dallas, Texas, y él hizo la pregunta: ¿qué es una compañía? ¿Es una iglesia? ¿Una asociación local? ¿Una unión? ¿O aún una división? Mejor sería que reconociéramos que puede ser cualquiera o todas esas posibilidades y determinar tener nuestra fe tan firmemente fijada que nunca saldremos con los apóstatas, los cuales podrán ser contados por millones, ni sufrir desánimos al verlos salir. Será un tiempo para recordar las palabras del apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. Es importante reconocer que la diferencia entre el primer falso reavivamiento y el último reavivamiento no será determinado contando la cantidad de personas que están envueltas. Una de las mayores razones para la rápida diseminación del falso reavivamiento será su apelo a los no consagrados y al gran número de conversiones superficiales. A respecto de este falso reavivamiento, la mensajera del Señor dice: se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Conflicto de los siglos, página 517. Bien podemos asombrarnos cuando observamos programas que poseen algunas o todas las características del falso reavivamiento mostrado antes, acompañados por propagandas relacionadas con métodos para obtener el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la mensajera del Señor dice: el Espíritu Santo no tiene nada que ver con esa confusión de ruido y sonidos multitudinarios. Mensajes selectos, tomo 2, página 37. 2 reavivamientos, 2 resultados. Uno es sabor de vida para vida, el otro de muerte para muerte. Aquellos que están fascinados por cualquier cosa que los haga sentir bien consigo mismos, por el espíritu secular y mundano, apelos emocionales del falso reavivamiento, no verán nada deseable en el último, el verdadero reavivamiento. El apelo no comprometido para el verdadero arrepentimiento los mantendrá inamovibles a un llamado para una vida superior y santificada. Pero un abismo llama a otro. Habrá un pueblo que no se dejará engañar, un pueblo cuya fe y práctica estará basada sólidamente sobre la eterna palabra de Dios. Un pueblo cuyo discernimiento espiritual estará tan agudizado a través del estudio de las Escrituras que ellos rechazarán todo lo superficial y aceptarán solamente el oro puro del eterno plan de salvación de Dios. Habrá un pueblo que atravesará los peligros del falso reavivamiento y que compartirá las emocionantes victorias de la verdad. Habrá un pueblo que permanecerá sobre el lago de vidrio, cantando el cántico triunfante de la victoria. ¿Estaremos dentro de ese pueblo? La elección es nuestra. Amplia provisión ha sido hecha para nosotros en luz, en guía y en instrucción, en precauciones y en advertencias, y en el totalmente adecuado y sostenedor poder de nuestro Redentor. Nadie necesita ser confundido, nadie necesita ser desanimado,
Nadie necesita ser alejado hacia los engaños del falso reavivamiento. Podemos compartir las gloriosas experiencias del mayor de todos los reavivamientos si es que así lo queremos. Hagamos de eso nuestro firme propósito y nuestro objetivo a través del poder de Cristo. Amén.